Una alegría llegar hasta ustedes una vez más con nuestros programas, a donde ustedes se encuentran. Y en esta oportunidad tenemos la serie que hemos comenzado de preciosas y grandísimas promesas. Vamos a ir viendo de la palabra de Dios los diferentes tópicos que nos edifican, que nos ayudan a crecer y a tener una vida más fructífera para Dios. Nuestra vida cristiana que agrade a Dios, una vida de sentir la presencia de Dios en nuestros corazones, de vivir la palabra de Dios. Y en esta serie, en esta oportunidad, me gustaba abordar el tema del perdón. Prácticamente toda la Biblia comienza hablando del perdón y termina hablando del perdón en cuanto a la caída del ser humano. Pero también Dios ata en sus promesas, en estas preciosas y grandísimas promesas, a que así como Él nos otorga su perdón, está atado a que nos dé su perdón, a que nosotros perdonemos. Y cuando somos muy jóvenes o cuando nadie nos ha ofendido, escuchamos la palabra de perdonar y parece que somos muy campeones en decir, bueno, a mí no me cuesta perdonar, si me ofenden yo puedo darle perdón a tal persona, eso no va a afectar nuestra relación. Pero cuando comenzamos a vivir nuestra vida, nuestro diario vivir, comenzamos a acumular años de vida sobre nuestras espaldas, y a veces no es necesario que tengamos muchos años, o comenzamos a ver la complejidad de la sociedad, donde a veces hay familias que son de un matrimonio unos hijos, de otro matrimonio otros hijos, niños que los crían sus abuelos, niños que han perdido a sus padres. Tan conflictiva, el pecado ha hecho tanto destrozo sobre la familia, sobre la vida del ser humano, que es muy conflictiva la vida. Y mucho dolor y mucho sufrimiento. Y eso hace que desde pequeños, cuando comenzamos a caminar en la vida, nos vaya golpeando diferentes situaciones. Y eso puede hacer quizás que nuestro corazón se vaya endureciendo y que diferentes circunstancias de la vida pueda hacer que nos impidan dar perdón a determinada persona. A un familiar que nos ofendió, a un papá que nos abandonó, a una mamá que se fue del hogar y nos abandonó también, a un abuelo, ni hablar de abuso, de a veces cuando un adulto hace un abuso sobre un menor. Eso también nos deja unas huellas muy profundas y genera un odio y un rencor. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos muestra un camino para que podamos vivir una vida plena. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para restaurar al ser humano a la condición para la cual Dios nos creó y nos formó, para ser portadores de su presencia, para que tengamos una vida plena, abundante y llena de felicidad. Para eso nos creó Dios. No nos creó para sufrir, no nos creó para tener complejos, no nos creó para tener ataduras en nuestras vidas. Y Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a mostrarnos un camino para poder tener una vida plena. Y es así que en esta oportunidad estamos analizando el tema del perdón. Y hay algunos versículos de la palabra de Dios que dice, por ejemplo, Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y aquí nos encontramos la disyuntiva entre pasar una ofensa por alto o perdonarla, digamos, ofensas y ofensas, ¿no? A veces una pequeña ofensa la podemos pasar por alto y pero cuando hay una traición, cuando a veces hay diferentes situaciones que son realmente un engaño matrimonial, por ejemplo, o una traición en nivel económico de defraudar la confianza de un socio y robarle dinero, ¿qué produce en la otra persona? Son situaciones muy profundas y conflictivas, una violación, como decía hace un momento, o sea, son situaciones muy profundas y que marcan nuestra vida de ahí en adelante.
errores que hemos cometido nosotros, también aquí entra el perdón a nosotros mismos. A veces nosotros hemos cometido errores y no nos perdonamos a nosotros mismos. Aquí también habla como la palabra de Dios nos dice que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo nos estamos amando? ¿Cómo está nuestra autoestima? Pero eso sería quizás un programa aparte. Pero en esta oportunidad nos focaliza el perdón. Entonces, ¿nos perdonamos a nosotros mismos por nuestros errores? ¿Perdonamos a otros cuando nos han ofendido? Que el perdón no sea una cadena en nuestra vida. Que el perdón no sea un obstáculo en nuestra vida. Mateo 11:25 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre, que está en los cielos, los perdone a ustedes sus pecados. Entonces aquí ya vemos el primer obstáculo de el no perdonar. Que si nosotros estamos orando, si queremos llevar una vida cristiana y esa ofensa, ese agravio que nos han hecho, si nosotros lo tratamos de esconder en lo profundo de nuestro corazón, es como que algo va a estar allí germinando, creciendo esa maleza de falta de perdón y aún nos impide en nuestra vida cristiana, en nuestras oraciones a Dios, es un obstáculo, es una barrera que impide que nuestras oraciones. Entonces la palabra de Dios nos manda a dar el perdón, nos manda a dar el perdón a la persona. No quiere decir que a esa persona que le damos el perdón todo va a estar igual. Si defraudó nuestra confianza, habrá que hacer un trabajo allí de recuperar esa confianza, quizás sí, quizás no, pero el perdón lo debemos otorgar. Debemos permitirle que al Espíritu Santo nos ayude para que seamos libres y podamos dar ese perdón que no es, aunque la otra persona no nos perdone, aunque la otra persona no le interesa que nosotros le demos el perdón en primer lugar es algo que nos pide Dios, para que nuestro corazón esté libre, para que no absorben nuestras oraciones, para que no nos afecte en nuestra vida personal, que no sea algo que vaya creciendo dentro de nosotros y vaya contaminando nuestro corazón. Porque ese perdón que no damos hacia el agresor, hacia la persona que nos ofendió, si lo comenzamos a alimentar, va a generar un odio, un rencor, va a contaminar nuestro corazón e inclusive luego lleva a enfermedades. Somatizamos ese aspecto espiritual en nuestra vida, se va a manifestar sobre nuestro cuerpo. Hay personas, a modo de testimonio, que se ha orado por ellas, que tienen diferentes enfermedades y el Espíritu Santo ha revelado que había falta de perdón. Imagínense qué profundo y cuánto puede atar a nuestra alma la falta de perdón. Otro pasaje de la palabra de Dios dice, Efesios 4:32, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Jesús hizo todo lo que nosotros necesitábamos. El Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y cargó todos nuestros pecados allí en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres y reconciliados con el Padre. Pero Él, así como nos vamos a citar ahora el Padre Nuestro, dice, perdona nuestros pecados o nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay muchísimos y cientos de pasajes que hablan del perdón, pero siempre el perdón está atado a que nosotros perdonemos. ¿Sabe Dios cuánto nos cuesta perdonar? Pero en esta oportunidad te pido que te tomes un minuto, reflexiones, mires en lo profundo de tu corazón y veas si hay falta de perdón. Si ese perdón te está afectando tu vida espiritual, si ese perdón te está afectando a las relaciones interpersonales con tus seres queridos, y haz esa pequeña oración, pidiéndole al Espíritu Santo que está allí a tu lado que te ayude.
que te ayude a perdonar. Y cuando vienen, nosotros hagamos esa oración de perdón hacia la persona, liberemos ese perdón a la persona que nos ha agraviado, que nos ha ofendido y que tenemos toda la razón para estar enojados con esa persona. Pero en obediencia a Dios, el Espíritu Santo va a comenzar a hacer una obra en tu corazón. El Espíritu Santo va a transformar lo que es esas aguas amargas, ha de convertirlas en dulces. Esa amargura que había en tu corazón ha de convertir en felicidad. Y la presencia de Dios y el Espíritu Santo va a fluir y va a llenar tu alma con el amor divino de Dios. Te desafío a que invites a Jesús a tu corazón, a que le pidas al Espíritu Santo que te ayude para perdonar y para ser libre, para experimentar la presencia de Dios en tu vida a plenitud. Que no haya ningún obstáculo de falta de perdón entre tú y Dios.